Goya. Esta é unha imaxe de Goya. É un pintor que é conocido por todos os seus cadros. Naceu en Fuendetodos, Zaragoza, o 30 de marzo de 1746 e morreu en Bordeaux, Francia, o 16 de abril de 1828. Goya é un dos meus pintores favoritos. E o vosso cal é? Levantad a man. Manuel? Picasso. Cristina? Goya. Un dos seus cadros máis famosos son O seu autorretrato. o cadro que vos vamos enseñar agora é o noso favorito, e xa o coñecedes. É unha das 14 pinturas negras de Goya, chamado Saturno. A quen lle sona? Karen? Porque le decimos aquí en el colegio. É este, xa o coñecedes, non? Algún desta clase xa o crearon. Eu recreei cos meus compañeiros. Hai moitos máis cadros, pero se seguimos non acabamos. Antes de rematar, vamos a enseñarvos un vídeo. Non vai ao ollo. Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal Maestra Superisa. Este que ves aquí es Francisco de Goya y Lucientes, uno de los pintores españoles más universales de todos los tiempos. En este vídeo vamos a conocer a Goya y algunas de sus obras, pero lo haremos desde una perspectiva casi periodística, ya que Goya, a través de sus pinturas, fue un magnífico cronista de su época. Sus cuadros son como fotografías de la sociedad y de los acontecimientos históricos que le tocó vivir. Francisco de Goya nació en 1746 en Fuente de Todos, un pueblo de Zaragoza, y murió en Burdeos, Francia, en 1828, con 82 años. Su padre era un artesano dorador de imágenes religiosas, que no ganaba mucho dinero. A los 14 años, Goya comenzó a tomar clases de pintura. De joven viajó por Italia, donde aprendió mucho sobre pintores y técnicas de pintura. A los 27 años se casó con la hermana del pintor de cámara del rey, Carlos III. Gracias a ello, Goya comenzó a trabajar en la Real Fábrica de Tapices. Allí pintaba los cuadros que luego se convertían en tapices, con los que se decoraban los palacios. Durante esta etapa, Goya ganó gran prestigio y en 1786, con 40 años, fue nombrado pintor del rey. Como pintor de la corte, Goya retrató a 3 reyes, a un anciano Carlos III, a su hijo Carlos IV y a su familia, y a Fernando VII. En estos retratos, Goya no ocultaba los defectos de la realeza, como era habitual hasta entonces. Los mostraba tal y como eran, haciéndolos más humanos. Ejemplo de ello son los retratos de la reina María Luisa de Parma y la familia de Carlos IV, donde, si te das cuenta, Goya se incluye en el cuadro como hizo Velázquez en Las Meninas, ya que Goya era admirador de Velázquez. Además de reyes, Goya pintó a ilustres aristócratas, como la duquesa de Alba o los duques de Osuna, y a importantes figuras de la época, como políticos o literatos que además eran amigos suyos, como Gaspar Melchor de Jovellanos. Pero sobre todo, Goya fue un cronista de la ciudad de Madrid. Pintó a los vecinos de los barrios humildes, llamados majos y majas. Los majos se caracterizaban por su manera de vestir y por su forma de ser achulada y descarada. Lo vemos, por ejemplo, en el cuadro La Cometa. Pintó también a personas refinadas que adoptaron la forma de vestir de los majos. La gallina ciega es un ejemplo. Nos enseñó con sus pinturas cómo celebraba el pueblo de Madrid sus fiestas, como la de su patrón, San Isidro.
Lo plasmó en la pradera de San Isidro. Nos mostró costumbres y juegos populares, como el pelele y la Feria de Madrid, que no es otra cosa que una instantánea del famoso rastro madrileño. Pero Goya también retrató la difícil vida de las clases más humildes, con cuadros como El albañil herido y Los pobres de la fuente. La otra crónica que hace Goya mediante sus pinturas es la de la Guerra de la Independencia, que comenzó en 1808, sobre todo en dos cuadros: la lucha con los mamelucos y los fusilamientos del 3 de mayo. Estos cuadros reflejan la lucha del pueblo madrileño contra el ejército francés que había invadido España. Con 74 años, Goya, sordo desde hacía tiempo, viejo y conmovido por los horrores de la guerra, realiza las llamadas pinturas negras. Estas son 14 pinturas que decoraban su casa, la Quinta del Sordo, a orillas del río Manzanares. Estas pinturas reflejan temas como la vejez, el dolor o la muerte. Lo vemos en Los viejos comiendo, pero también son una crítica a la situación política de España, como en El duelo a garrotazos. En esta última pintura, Goya representa la lucha entre españoles. Por obras como las pinturas negras y por su técnica al pintar que se fundamenta en la mancha, en el borrón y no en el dibujo, a Goya se le considera el precursor del arte moderno. Goya influyó en movimientos pictóricos como el impresionismo y el expresionismo, que surgieron años después. Goya está enterrado en Madrid, en la ermita de San Antonio de la Florida, cuya cúpula decoró él. En el Museo del Prado está la mayoría de sus obras. Si algún día decides disfrutar de su arte, pásate por él. Seguro que Goya te recibirá muy bien. Si te ha gustado, déjame un like y si quieres, Hasta aquí. Espero que os gustase. Fin. Ahora, se Aurelia nos lo permite, vamos a facer dúas preguntas. Cando naceu e morreu Goya?